Podemos empezar para respetar el tiempo de los que ya se unieron. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar este webinar. Es el primero que doy de este tipo, entonces estoy muy emocionado de pues empezar con este y quien quita seguir haciéndolo una práctica. Tal vez un poco de administración antes de empezar. Si todos pueden quedarse en mute durante la presentación, mejor, así se evitan sonidos. Y si quisiera hacerlo lo más dinámico posible, entonces, en cualquier momento, cuando voy presentando y explicando un concepto, por favor me interrumpen. No se esperen hasta el final porque muchas veces la gente se le olvida que iba a preguntar. Entonces, por favor, interrúmpanme, hagan la pregunta sin ningún tipo de preocupación y eso puede llevar una conversación bastante enriquecedora. Entonces, de eso no se preocupen. Antes de empezar, me gustaría hacer un disclaimer. Todas las opiniones, todos los análisis, todas las conversaciones que tengamos en este webinar sobre Bitcoin son única y exclusivamente mías y ninguna de las opiniones y comentarios pertenecen a mi empleador. Bien, entonces, mi nombre, primero para presentarme, mi nombre es Daniel Baeza. Tengo más de 13 años en administración de inversiones, tanto en banca como hoy en día trabajando para un fondo de inversión en Holanda. Estoy presentándoles desde Ámsterdam. Y Bitcoin es una de mis grandes pasiones y pues posteo muchos análisis, 2, 3 veces al mes, posteo en un blog que tengo y he recibido muchas preguntas sobre Bitcoin específicamente y decidí entonces hacer este webinar para tratar de solventar la mayor cantidad de dudas posibles. Entonces ustedes pueden ver mi perfil en LinkedIn, Daniel Baeza, ahí está el link para mi blog. Los invito a leer mi blog, es un blog para no financieros, sobre temas financieros, súper interesante. Y entonces los invito a que vayan a leer. Bien, habiendo dicho todo esto, voy a compartirles pantalla y entramos en materia. Vamos a ver. Aquí está. Bien, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí se ve. De acuerdo, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar con este tema tan polarizante, ¿verdad? Porque hay opiniones de todo tipo en este tema de Bitcoin eh, y eso es lo que lo hace tan interesante. Hoy les voy a dar varias de mis opiniones y es bienvenido sus comentarios y sus consultas de nuevo durante la presentación. Entonces, empezamos y es imposible empezar sin primero, aquí, sección 1, sin primero hablar un poquito de qué es el dinero. No se puede hablar de Bitcoin sin primero rápidamente explicar cuál es el concepto detrás de lo que conocemos como dinero. Entonces me voy a tomar unos minutos en esto y van a ver por qué es tan importante ver esto antes de entrar a nadar en las aguas de Bitcoin. Entonces, ¿qué es el dinero? Hay entre 5 y 15 cualidades que los analistas y expertos le asignan a lo que se denomina el dinero. Yo escogí estas 5 que para mí son las primordiales y vamos a verlas rápidamente cada una. Entonces, la primera propiedad del dinero es que tiene que ser divisible. ¿Qué significa esto? Que podemos pagar en diferentes combinaciones o escalas. Para eso están las monedas, para eso están los billetes y eso permite que haya un billete de $1, haya un billete de $100, haya monedas de centavos y permite entonces la facilidad del pago a través de la divisibilidad. La segunda propiedad es que el dinero tiene que ser duradero. Entonces, ¿qué significa esto? Que persiste en el tiempo. ¿Qué sería un pésimo dinero? Una fruta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la fruta va a durar 2 semanas y después de eso se descompone. Entonces, duraderos que dura a lo largo del tiempo, perdura. eh,
Bien, la tercera propiedad es que el dinero tiene que ser reconocido. Esto significa que su autenticidad verificable. Entonces, cuando usted recibe, por ejemplo, un billete de $100, entonces usted sabe que es verificable. ¿Pueden haber billetes falsos? Sí, pero es la gran minoría que se da eso. Entonces, esa es la propiedad de que sea reconocido. Además, tiene que ser portátil. ¿Qué significa esto? Que el dinero tiene que ser fácilmente y seguramente transferible. Yo lo puedo llevar de mi casa hoy a un supermercado y ahí comprar un producto. O yo lo puedo transferir online de mi cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. Entonces es fácil transportarlo y además es seguro transportarlo. Y por último, y este tal vez es donde más vamos a hablar hoy durante el webinar, es el concepto de que el dinero tiene que ser escaso. Esa escasez es lo que le da valor al dinero, ¿verdad? Y es como todo en la vida. Si yo me compro una camisa porque me encantó cómo se veía, pero de repente salgo y todas las personas están usando la misma, entonces en mi cabeza deja o pierde un poco de valor, ¿verdad? Es el mismo concepto del dinero, esa resistencia a falsificación o a inflación de oferta. ¿Qué significa inflación de oferta? Inundar el mercado con las mismas cantidades de billetes, de más billetes, más billetes. Eso es lo que es la escasez, la propiedad de escasez del dinero. Entonces, por muchísimos años a lo largo de la historia han habido múltiples dineros. Se han usado conchas de mar, se han usado sal, se ha usado ganado, se ha usado metales preciosos, por ejemplo, la plata, el oro. A lo largo de la humanidad siempre hemos necesitado del dinero y por lo tanto se ha experimentado con muchísimos tipos. Pero por excelencia, el que más atractivo ha tenido o el que más ha logrado reunir todas estas propiedades ha sido el oro. Entonces, el oro por más de 5.000 años ha sido el metal precioso por excelencia que se le denomina dinero, porque recopila la mayoría de estas propiedades del dinero. Y es importante aclarar que tan así es que el oro ha sido aceptado como dinero, perdón, que a partir de 1940 hasta los 70 hubo lo que se denominaba el patrón oro. ¿Qué era el patrón oro en ese tiempo? Era que el dólar estaba ajustado o pegado a el oro y todas las demás monedas del mundo estaban referenciadas o pegadas al dólar. Entonces, básicamente todo el mundo giraba alrededor del patrón oro porque había oro detrás de cada uno de los billetes y ahora vamos a entrar más en detalle sobre este tema. Pero el oro entonces por excelencia es el dinero, ¿verdad? Y lo que sucedió es que tiene tres grandes debilidades que ha hecho la humanidad tratar de salirse de utilizar oro como dinero. ¿Cuál es la primera? Que su divisibilidad es muy difícil. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy en día en los dólares, por ejemplo, hay monedas de centavos. Pero imagínense ustedes yendo a un Starbucks y tratando de pagar un expreso con oro. O sea, ahí lo que necesitarías es casi que sacar polvo de oro para pagar ese producto. Entonces, eso lo hace súper difícil pagar en denominaciones bajas. La segunda flaqueza que tenía es que, aunque es reconocido su valor, cada pago en oro significaba que si yo le compraba a un fabricante de madera y le daba oro, esa persona que recibió el oro tenía que verificar su autenticidad ahí mismo en tiempo real para asegurarse que el oro era puro con el que le pagué. Y él, cuando compraba luego su materia prima a su proveedor,
el que recibía ese oro de nuevo tenía que verificar. Entonces es altamente ineficiente ese control y caro. Y la tercera falencia es que no es portátil, ¿verdad? Es muy caro transportar oro. Primero, es carísimo. Y segundo, no es nada seguro. Casi que tendrías que contratar una empresa de seguridad para que te acompañe si quieres transferir lingotes de oro de tu casa, por ejemplo, a algún otro lugar, un supermercado, lo que sea. Entonces, esas tres cosas lo hizo muy difícil quedarse con oro como dinero. En la parte inferior verán una tabla donde aquí estoy comparando lo que es Bitcoin. Bitcoin es BTC, ese es su acrónimo. El oro y las monedas fiat. Las monedas fiat es simplemente las monedas que un banco central emite, que un gobierno es dueño, cualquiera, el euro, el dólar, el yen japonés, etc. Entonces aquí se darán cuenta de cuáles tienen valores altos, cuáles tienen valores bajos, y dentro de las monedas fiat, dentro del oro, lo que vemos es que la divisibilidad y la portabilidad es bastante bajo comparado, por ejemplo, a BTC. BTC es mucho más fácil transportarlo que transportar oro. Y BTC, o sea, Bitcoin, es mucho más fácil dividirlo que dividir oro, ¿verdad? Claramente. Entonces, de hecho, ese fue lo que rompió el patrón oro. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del patrón oro a partir de los 40 hasta que se rompió en los 70 con Nixon? Lo que sucedió ahí es que la gente antes pagaba con oro. Entonces, siempre toda transacción se intercambiaba oro por el producto que se esté transando. Pero llegó un punto donde la gente decía, esto no es eficiente. Pongamos el oro en un banco comercial y que sea el banco comercial el que custodie, y entonces es más fácil y menos costoso tenerlo ahí almacenado. Pero de nuevo llegaron a un punto donde dijeron, esto tampoco es muy eficiente, y los bancos entonces trasladaron el dinero a un banco central, que fue el que al final de cuentas concentró la custodia del oro, y entonces emitía un billetito que decía, este billete equivale a tantas onzas de oro que tengo aquí en mi bodega. Entonces, por cada billete que se emitía, había un oro, una cantidad de oro fundamentando o respaldando ese billete o esa moneda que se había emitido. Todo bien, porque entonces todo estaba pegado al oro. Pero en los 70s entró Nixon y dijo, basta con esto, rompió con el patrón oro y dijo, de ahora en adelante los dólares que nosotros emitamos no tiene oro detrás, no tiene la garantía del oro, lo que tiene la garantía del gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces, ahí es donde yo circulo aquí abajo el concepto de que fiat tiene la escasez bastante baja. ¿Se acuerdan que habíamos hablado lo que es tener escasez en la moneda, en el dinero? Para mí es esta razón de la baja escasez de la moneda fiat es donde nace Bitcoin. De aquí es donde nace la naturaleza o la necesidad de algo como Bitcoin que vamos a ver adelante. Entonces, continuamos. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, por favor, sin pena. Entonces, como les decía, cuando Nixon rompe con el patrón oro en Estados Unidos, básicamente los bancos centrales quedan con un monopolio absoluto, con un control absoluto sobre la oferta del dinero. ¿Qué significa esto? Que pueden emitir la cantidad que quieran de moneda fiat y destruyen absolutamente el concepto de escasez del dinero. Ellos tienen esa potestad, ellos tienen ese poder de poder emitir la cantidad de monedas que a ellos les plazca y que vean beneficioso, entre comillas, para la sociedad. Eso sucedió luego de romper el patrón oro. Entonces pasó la humanidad de tener confianza en algo, que era el oro. Entonces vos tenías un billetito y sabías que en cualquier momento ese billete lo podías ir a intercambiar por oro, en cualquier momento. Pasamos de tener confianza en algo que era el oro
a pasar a tener confianza en alguien, que eran los gobiernos, porque ahora la única confianza que tenían de ese monedita o ese billete es que detrás hay un gobierno que va a reconocerte ese dinero. Entonces la confianza está puesta absolutamente sobre este ente monopolista que decide cuánto dinero hay en circulación en su economía. Entonces, aquí se introduce el concepto de la degradación de la moneda, en inglés currency debasement. La degradación de la moneda consiste en cuando los bancos centrales imprimen grandes cantidades de dinero para en su punto de vista generar competitividad e inflación en la economía. Eso es degradación de la moneda. Entonces uno podría decir, qué terrible lo que ha sucedido a partir de que la Reserva Federal de los Estados Unidos rompió el patrón oro. Qué terrible. No, 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 esto no es nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Vean este gráfico que a mí me pareció increíble. Este fenómeno de la degradación de la moneda viene desde el Imperio Romano. Vean este gráfico que por tipo de emperador en el eje X, el Imperio Romano constaba de monedas de plata, ¿verdad? Entonces, al inicio del Imperio Romano, como verán, era casi 100% pureza plata en cada monedita. ¿Ustedes ven bien los gráficos? ¿Se ve el slide? Sí se ve, pero hay que ir pasando slide por slide Ah, cada uno. Creo que es mejor si lo moves vos. perdón, ok, sí, ok, entonces aquí ya ven el gráfico. Ok, entonces vean qué interesante este gráfico. De acuerdo a el emperador que había en el momento, vean cómo la moneda pasa de ser 100% o casi 100% plata pura, ¿verdad? Su material hecho, cada moneda, a empezar a bajar en su pureza de plata. ¿Por qué creen que los emperadores decidieron bajarle la pureza a sus monedas? Por exactamente la misma mentalidad que hoy los bancos centrales tienen. Entre menos pureza tenga, en sus cabezas dicen, entre menos pureza necesite cada moneda, entonces más monedas puedo hacer. Más monedas puedo poner en circulación y en manos de la gente, porque no necesito la pureza entera del metal plata. Entonces vean la tendencia increíble hacia la baja, casi al punto de que las monedas dejaron de tener plata en el Imperio Romano. Y eso es degradación de la moneda. ¿Por qué? Porque aquí una persona que, digamos, hacía espadas y cobraba una moneda de plata por una espada, de repente se daba cuenta que la moneda venía cada vez con menos material plata y decía, no, no, esta espada ya no vale una moneda. Como la moneda ahora está más sucia, entre comillas, vale 3 para tratar de llegar a la cantidad de metal plata dentro de la moneda que yo necesito para generar más espadas. Y eso, señoras y señores, es inflación, ¿verdad? La espada pasando de una moneda a 3, a 5, a 8, sucesivamente, porque el Banco Central de ese momento, que eran los emperadores, decidieron degradar la moneda. Entonces, esto no es ningún concepto nuevo. Y esto está detrás de la frase famosa, el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Un banco central que tiene total poder de decidir cuánto vale su moneda va a tender a corromperse para favorecer a unos pocos a costa de muchos. Continuamos. Este gráfico del Imperio Romano, véanlo en los Estados Unidos. Entonces, este es el poder adquisitivo del dólar desde 1913, que fue cuando se creó la Reserva Federal de Estados Unidos, al 2020. ¿Cómo se lee este gráfico tan triste? En 1913, un dólar en 1913 tiene el mismo poder adquisitivo que 26 dólares en el 2020. Entonces se necesitan 26 dólares hoy, 2020, para comprar el mismo artículo que valía
$1 en 1913. ¿Qué hay detrás de esto? Hay degradación de la moneda. Hay inflación que se come el poder adquisitivo de la moneda. Seguimos, vamos bien hasta aquí. Bien, ok. Vamos a ver. Ok. Entonces, vean hoy en día cómo está este tema. A mano izquierda está la cantidad de deuda en el mundo entero. Está la deuda global, las barras azules, y en la línea roja es el cuánto equivale la deuda como porcentaje del PIB mundial. Entonces, vean cómo crece con alegría la cantidad de deuda a partir de, yo diría que desde la crisis del 2008, pero ahí sucesivamente va creciendo fuertemente la cantidad de deuda hasta llegar a casi 300 trillones de dólares. Y si lo vemos como porcentaje de PIB, de toda la producción que genera el mundo entero, estamos endeudados 3.6 veces, o sea, 360% de endeudamiento sobre la producción. Es un mundo económico, una maquinaria económica que tenemos hoy que gira única y exclusivamente alrededor de generar inflación a toda costa, generar crecimiento económico a toda costa, aunque sea adoptando una cantidad irresponsable de deuda. Y a mano derecha lo que podemos ver, aquí les puse, estos son los activos de varios bancos centrales del mundo, de países desarrollados. En rojo está la Reserva Federal de Estados Unidos, en azul está el Banco Central Europeo, en verde está el Banco Central japonés y en amarillo el Banco Central de China. Lo que podemos ver es que en el 2008, con la crisis financiera, note como la línea roja de la Reserva Federal sube fuertemente, porque aquí es donde la Reserva Federal empezó a imprimir una cantidad fuerte de dinero. En ese momento dijimos, wow, qué cantidad más fuerte emitió la Reserva Federal. Puf, si supiéramos que 12 años después iba a parecer como si nada. Vean en el 2020 con COVID-19 cómo las líneas de todos los bancos centrales, en especial la de Estados Unidos, tiende al alza fuertemente, pero con una pendiente que nunca habíamos visto. ¿Sabían ustedes que en la crisis del 2008, lo que la Reserva Federal imprimió en aproximadamente un año y unos meses para tratar de solventar o arreglar la crisis, fue lo que imprimió en un mes durante COVID? Fue lo que imprimió en un mes. Entonces trate de dimensionar la cantidad de gradación de la moneda que ha habido a causa de este virus y cómo todos los bancos centrales del mundo hicieron lo mismo para solventar un tema puntual que había que solventar claramente, pero con consecuencias nefastas a largo plazo. Entonces, vean aquí estas cifras. Del 2000 al 2018, el mundo necesitó 185 trillones de deuda para lograr 46 trillones de crecimiento. 185 trillones de deuda genera 46 trillones de crecimiento económico, o sea, PIB. Esto es la definición de un sistema totalmente insostenible e irresponsable. No puede ser que para generar crecimiento tengamos que incurrir en tanto nivel de deuda, porque si no se colapsa el castillo de cartas. Entonces, aquí es donde introduzco lo que viene a tratar de solventar este tema, que es Bitcoin. Un esquema que no es inflacionario, que no puede ser manipulado. Eso es lo que representa Bitcoin y vamos a verlo en profundidad ahora. Y recuerden, los dejo con este último tema en el concepto de gradación de moneda. La inflación monetaria, o sea, la inflación que generan los bancos centrales a través de la degradación de su moneda, es el único impuesto que no tiene brackets salariales. Entonces, usualmente los gobiernos te dicen, si tu salario es tanto, pagas tanto de impuestos. Si tu salario es mayor, pagas una cantidad mayor de impuestos. Con la inflación y la degradación de la moneda, no hay brackets salariales.
Todos pagan el mismo cantidad de impuesto independientemente cuál es su nivel socioeconómico. Eso es totalmente injusto. Y por último, vean cómo la degradación de la moneda genera desigualdad de la riqueza. Por eso les digo que toda acción tiene una reacción. Entonces vean a mano izquierda, perdón, se me olvida que tengo que... A mano izquierda tenemos la distribución de la riqueza en Estados Unidos. La parte 50, el 50% de la población más baja es dueña de absolutamente, no sé, porque ni siquiera se ve el colorcito morado en el gráfico, ¿verdad? O sea, nulo. Y estamos hablando del 50%, ¿verdad? De la población. Vean, del 50 al 90%, entonces estos son dueños de aproximadamente 40 trillones, perdón, billones de dólares. Pero la parte de 90-99% más ricos, vean que son dueños de 85 billones de dólares de riqueza. Y el 1% de la población más rica es dueña de aproximadamente 130 billones de dólares. Esto es el gráfico de la injusticia, ¿verdad? Claramente, o sea, aquí no hay ni siquiera que explicar nada de esto. Aquí está puesto por qué hay tanta desigualdad y es por las acciones que toman los bancos centrales. Usted puede estar diciendo que no entiendo cómo la desigualdad es generada por los bancos centrales. Muy sencillo. Cuando los bancos imprimen dinero, como lo han hecho en el 2008 o como lo han hecho eh, durante la crisis del 2020 del COVID, entonces lo que generan es una inflación en los activos. Entonces los precios de los activos, acciones, casas, derivados, cripto inclusive, todo tiende al alza porque es como cuando una ballena entra a una piscina y sube el nivel del mar. Todos los activos tienden al alza. ¿Y quiénes beneficia eso? Pues a los que tienen activos, a los dueños que tienen esos activos, que tienen acciones, que tienen invertido en los mercados bursátiles, que tienen casas. A los que no ayuda es a la gente que no tiene estos activos porque comprarlos se vuelve cada vez más inalcanzable para las personas que no lo tienen porque su precio tiende al alza. ¿Ok? Entonces, y aquí pueden ver, digamos, los baby boomers son los que más favorecidos se han visto por el aumento de estos precios en los activos y las generaciones que le siguen no han tenido el beneficio que ellos sí tuvieron. Entonces, aquí, perdón, ¿tienen algún comentario? Cuando me escriben, me es muy difícil leer los comments. Entonces, sin pena, por favor, pueden quitar el mute y hacer un comentario. Bien, entonces, habiendo explicado esto, quiero entrar ahora a introducción a Bitcoin. Después de que ustedes ya entendieron la problemática que hay, quiero introducirles a la solución que se puede plantear. Entonces, rápidamente, ¿qué es Bitcoin? Para mí, Bitcoin es una póliza de seguro sin riesgo de contraparte sobre la irresponsabilidad de los bancos centrales. ¿Qué significa esto? Que es una póliza de seguro que se vuelve más valiosa cuando más dólares imprimen o cuando más moneda fiat imprimen los bancos centrales. Y sin riesgo de contraparte, porque cuando le compras un seguro a una aseguradora, hay un riesgo, se llama en finanzas, un riesgo de contraparte de que esa aseguradora entre en impago o en insolvencia. Bitcoin no tiene ese riesgo. Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios? Hay muchísimos, pero traté de poner aquí algunos. Primero, es un esquema descentralizado. Entonces, como hemos hablado, los monopolios de las monedas lo tienen los bancos centrales. En Bitcoin hay descentralización. Entonces, no depende de un ente su emisión o no emisión de Bitcoin. Entonces, se otorga total transparencia y control a los que hayan comprado el Bitcoin sin ese concepto de la degradación de la moneda. Y vamos a ver luego por qué.
Luego ofrece transferencias de dinero mucho más rápido y barato, porque elimina al intermediario, ¿verdad? Como todo en tecnología, cuando eliminamos a la persona del medio, se vuelve más eficiente y menos costoso. Además es programable, lo cual hace que Bitcoin pueda volverse más inteligente. Y aquí los invito a leer, no me da chance aquí, pero a leer sobre el Network Lightning Network, que permite hacer los pagos mucho más rápidos, y es una de las críticas que mucha gente tiene, y Lightning lo soluciona. Y por último, la inclusión financiera. ¿Sabían que se estima que 2.5 billones de personas no son bancarizables? O sea, no tienen acceso al sistema bancario en el mundo, ya sea por el país en que nacieron o por su situación socioeconómica. Entonces es mucho más difícil conseguir créditos para estas personas, es más difícil salir adelante en la vida, y en Bitcoin no hay discriminación de ningún tipo de esto. Lo único que se necesita es un teléfono móvil, abrir cuentas, y eso, la telefonía es algo que tiene una alta penetración en la población mundial. Bien, entonces rápidamente, generalidades de Bitcoin. Fue la primera criptomoneda. La invención de Bitcoin constituyó, el primer ejemplo de tecnología de blockchain, que luego vamos a tocar en la próxima filmina un poco rápido porque es bastante técnico. Luego, Bitcoin es la criptomoneda más popular del mundo, aunque hay bastantes cercanas, pero Bitcoin es la que más personas conocen y tiene el market cap más alto, tanto en términos de capitalización como de dominio. Además, y este es súper importante, el suministro se limita a un número fijo de 21 millones de bitcoins. No van a haber nunca más de 21 millones de monedas de bitcoin. A diferencia de las monedas fiat de los bancos centrales, que sufre degradación de la moneda cuando estos deciden imprimir, Bitcoin tiene un tope o un techo en la cantidad de monedas puesto en 21 millones. Por encima de eso no van a ver. Y fue inventado por un grupo, una persona conocida como Satoshi Nakamoto, y de aquí se inspiraron las demás criptomonedas que son conocidas como monedas alternativas o altcoins. Bien, entonces, una de las dudas que más tiene la gente es: ¿cómo se mina Bitcoin? ¿Qué es ese concepto de la minería? La minería es muy parecida a cómo se mina hoy el día el oro. El oro tiene una inflación, digamos, histórica de 2% al año. ¿Qué significa eso? Que se mina nuevo oro a esa razón de velocidad. Para minar el oro hay que ir a cuevas, ¿verdad? Y minarlo en el piso para sacarlo de la tierra, extraerlo y luego tenerlo para moldearlo, para limpiarlo, etc. Entonces, la minería de Bitcoin es parecida a eso, solo que como Bitcoin es un activo digital, todo es en el mundo digital. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, Alice quiere comprar un producto de Bob usando Bitcoin. Entonces utiliza su clave privada, firma un mensaje con el valor de Bitcoin y le da la dirección de Bob para solicitar una transacción. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto. De nuevo, aquí podemos entrar a la profundidad que queramos, pero quise dejarlo un poco general porque si no se nos va todo el tiempo en esto. Luego, esta transacción solicitada por Alice está agrupada en un bloque con otras transacciones que otras personas hicieron. Entonces, si lo ven, aquí está en el bloquecito azul, ahí queda la solicitud de Alice, la transacción de Alice con Bob. Y entonces este bloque se transmite a los nodos, a la minería de Bitcoin. Entonces, ¿qué significa esto? Que entonces van a haber mineros de Bitcoin, que mineros de Bitcoin no es una persona, sino son servidores y conocidos como ASICs, pero son como maquinaria pesada, digámosle así, en términos computacional, para tratar de resolver problemas matemáticos, podríamos verlo así. Y si usted resuelve un problema matemático, entonces se le asignan monedas Bitcoin. Esa es como la minería a muy grandes rasgos. Pero claro, uno diría que fácil, voy a poner una computadora y voy a empezar a hacerlo porque suena como dinero gratis. La complejidad para minar esto es tan alta que se necesitan almacenes
computadoras para tratar de resolver estos acertijos matemáticos. Entonces, este bloque azul con estas transacciones, como por ejemplo la de Alice y Bob, los mineros la empiezan a minar con algoritmos y esto es la minería para tratar de resolver ese problema matemático y una vez que alguno de ellos lo resuelve, entonces ese bloque es validado luego por los demás mineros que hay, no solo el que resolvió el bloque, sino que los demás mineros que hay se aseguran o verifican que ese bloque que fue minado correctamente por esta persona haya sido legítimamente minado y haya sido debidamente minado. Entonces hay un control cruzado en este proceso de minería para no solo el bloque que fue minado, sino que se haya minado correctamente. Y cuando eso se dio y todo está en orden, entonces el minero recibe su recompensa en monedas Bitcoin y los que validaron también son recompensados por esa validación que se hace y ese bloque azul entonces ahora sí se agrega al blockchain como un nuevo bloque y queda ahí permanente y no puede ser modificado y queda ahí registrado para que cualquier otro nodo, los nodos son donde se hacen esta minería, donde se pueden accesar las transacciones de blockchain. Dentro de este nodo se recopila toda la información que se está haciendo a lo largo del mundo, todos estos procesos que acabamos de ver, pero cientos y miles, son replicados en cada nodo que hay alrededor del mundo y por lo tanto cada nodo tiene todo el universo de Bitcoin en este nodo específico. Si yo tengo un nodo en mi casa, por ejemplo, y estoy minando, entonces en este nodo mío yo puedo replicar el universo entero de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Bitcoin desde mi nodo. Por eso es que es imposible cuando se dice que se va a prohibir Bitcoin, la única manera de totalmente destruir Bitcoin es que se eliminen todos los nodos del mundo, porque si solo queda uno y todos los demás son destruidos, por ejemplo, con que solo quede uno, ahí está todo el universo de la transaccionalidad e historial y todo el blockchain de lo que se había hecho anteriormente, y entonces de ahí puede volver a generarse de nuevo todo el concepto de la minería y Bitcoin no cae. Entonces, esto como a modo general es el concepto detrás de la minería de Bitcoin. Es un proceso arduo, difícil, que requiere mucho poder computacional, pero que tiene un reward o un premio que vale la pena, que lo hace interesante y eficiente y rentable para los mineros. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Abro por si hay alguna consulta, algún comentario, alguien que quiera complementar. Buenas, me gustaría hacer una pregunta. Claro. Con eso que estás diciendo, digamos que se eliminen todos los nodos que estás diciendo, solo queda uno, y depende de alguna manera del Internet o digamos que, no sé, en algún escenario en que se vaya todo el Internet, ¿eso depende de la red o es como separado, aparte? No sé si me explico. Vos decís que si tiene que haber internet o no para que sobreviva. Exacto, sí, sí. Ok. Y tal vez aquí, si dentro de la audiencia hay alguien del mundo de desarrollo o de programación que quiera apoyar, pues bienvenido. Pero lo que sí te puedo decir es que una vez que el nodo replica lo que había en el universo, digamos, o en el blockchain, entonces queda ahí respaldado. Y eso luego puede enviar para que los demás nodos puedan, además, nutrirse, digámosle así, de este nodo en específico. Entonces, sí habría que tener internet para nutrir o alimentar el sistema de blockchain. Que Pero, se digamos, comunique, me imagino, sí. exactamente, y digamos, Ok. esto es una pregunta que a veces escucho, ¿qué pasa si cada nodo es eliminado y además se destruye la internet? Bueno, yo creo que ahí lo que menos tenemos que preocuparnos es de Bitcoin y preocuparnos de que entramos a la era de piedra de nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces,
Es como, digamos, la manera en que yo lo veo siendo financiero y no siendo tech, ¿verdad? Con ese gran paréntesis ahí. ¿Ok? Bien, y entonces, como les decía, vean en este otro gráfico la complejidad de Bitcoin. Esta es la genialidad de Bitcoin, es que conforme el precio de Bitcoin sube y eso genera que hayan más mineros interesados en minar, la complejidad de resolver estos problemas matemáticos también tiende al alza. Entonces, la dificultad es la línea azul y el precio está en verde. Vean cómo se mueven igual los dos. Cada vez es más difícil resolver estos problemas, pero cada vez es más sabrosa el premio que se genera si uno lo logra. ¿Ok? Eso está hecho al propio el algoritmo así. Es una genialidad eso. Y luego el Bitcoin tiene un concepto que muy poca gente domina, que es lo que se denomina el halving o partir a la mitad. El halving es un evento en el que la recompensa del bloque de BTC se divide a la mitad con el fin de reducir su nivel de emisión. Entonces, esto logra controlar la inflación o la degradación de la moneda que habíamos visto anteriormente. Vean en el gráfico de la derecha, cuando empezó Bitcoin en el 2008, el premio por minar un bloque era de 50 bitcoins. Entonces, lo ven en este gráfico, 50 bitcoins y fueron minadas 10.5 millones de bitcoins. Luego, conforme pasan 4 años, como mundiales de fútbol, cada 4 años se viene un proceso de halving o reducción a la mitad y pasó de 50 bitcoins por premio a 25 del 2012 al 2016. Y luego del 2016 al 2020 pasó a 12.5 y así sucesivamente hasta llegar a las 21 millones de monedas minadas. ¿Por qué es esto? Esto es el opuesto al esquema inflacionario que hoy en día tenemos con las monedas fiat, donde más bien la inflación tiende al alza y cada vez la cantidad de fiat y moneda que hay en circulación va creciendo exponencialmente. Bitcoin más bien es al revés. Bitcoin es un universo deflacionario por naturaleza. Entonces, al poder minar menos Bitcoins, eso controla cuántas monedas pueden inundar el mercado en estos bloques de 4 años. Es genial este concepto. Entonces, ese es el concepto de halving. Y vean qué interesante el análisis técnico versus su precio. En el gráfico de la izquierda, cuando acaba de suceder un halving, entonces, perdón, más bien el color que tienen abajo, ven la barra horizontal, el color azul significa que hay 0 meses para que suceda el halving. O sea, se da ahí mismo. Cuando está en azul oscuro es que acaba de suceder un halving. Y cuando está en rojo oscuro es que quedan los 4 años más o menos enteros para que suceda el próximo halving. Vean qué interesante que cada vez que sucede este proceso de halving, el precio tiende al alza. Después del azul oscuro, que es cuando se da este proceso, note usted, y esto no es opinión mía, véalo en el gráfico, que el fenómeno sobre el precio o el efecto sobre el precio es al alza. Y tiene sentido esto porque se reduce la oferta de Bitcoin y la demanda va a tender a sobrepasar lo que la oferta está eh, eh, ofertando, valga la redundancia, de cantidad de monedas Bitcoin. Entonces, esto se ha dado en el 2016, se dio en el 2020 y es un fenómeno que los analistas tienden a ver cuántos meses faltan para que se dé un halving y por lo tanto cómo se va a mover el precio. ¿Vamos bien? Sigamos. Y aquí viene tal vez la parte por la que la mayoría de la gente usualmente entra a estos webinars, es ver qué va a pasar con el precio. Vamos a ver un poquito de análisis técnico que a mí me gusta mucho. La gente siempre critica, Bitcoin es súper volátil, es súper volátil. Sí, pero qué frase más, perdón, pero qué frase más ignorante es decir eso. Enséñeme un activo financiero que no es volátil, por favor, uno, solo uno. ¿Cuál activo no es volátil? Cuando usted dice es volátil, está bien, diga, es volátil con respecto a estos otros activos que tengo en mi portafolio de inversión. Ah, bueno, eso es muy diferente. Pero el hecho de que sea volátil no le quita credibilidad a Bitcoin, para nada. Más bien más oportunidad de dinero hay
cuando la volatilidad es más alta. Entonces, vean que la volatilidad que hemos visto, de hecho, en las semanas anteriores, no es algo nuevo en Bitcoin. Aquí les doy un historial de todas las caídas que ha tenido fuertes Bitcoin a lo largo del tiempo, y es claro que esa caída en precio es algo que sucede desde el inicio de este activo. Viene como parte de su atractivo. Es parte de lo que es Bitcoin. Y en mi opinión, estas volatilidades tan grandes que lo hacen tener muy poco el concepto de ser un almacenador de valor o store of wealth, como dicen en inglés, para mí no puede tenerlo Bitcoin, dadas estas volatilidades, pero en mi opinión, conforme la capitalización de Bitcoin tienda a crecer, o sea, cuando más instituciones entren a comprar, cuando más bancos centrales entren a comprar, porque yo creo que eso va a suceder, cuando más personas entren a comprar como usted y yo, y conforme el valor de mercado, market capitalization de Bitcoin tienda al alza, se ha demostrado que entre más alto sea el market cap de un activo, más baja es su volatilidad, está inversamente correlacionado. Entonces, en mi opinión, cuando entren nuevos jugadores, porque es un activo relativamente nuevo, cuando entren nuevos jugadores, ¿qué va a suceder? Entonces, estas volatilidades van a empezar a tender a ser más cortas, más bajas, y no va a ser como lo que estamos viendo en este gráfico. Pero de aquí a que eso suceda, hay que acostumbrarse de que si usted invierte en esto, sepa que esto puede pasar, puede bajar en 50% el valor del Bitcoin, puede suceder y es algo que hay que aceptar. A mano derecha, en la parte superior, vemos cuál es la volatilidad o la desviación estándar de los retornos, o sea, qué tan volátil es el retorno de Bitcoin con respecto, por ejemplo, a la plata o el oro. Y claramente no hay punto de comparación. La volatilidad en los retornos de Bitcoin es algo que no tiene comparación con respecto a los metales preciosos. Eso es bueno y es malo, dependiendo de en qué lado esté usted del barco. Y luego les voy a explicar por qué es tan volátil. Mucha gente se queda ahí, pero les voy a explicar por qué tiene esta volatilidad. En el gráfico abajo a la derecha, aquí les estoy enseñando, para mover un 1% el precio en oro, se necesitan 2 billones de dólares, perdón, no, 2 trillones de dólares. Eh, para poder mover un 1% su precio. Eso en el mundo financiero se le llama el DV01 y es qué tanto dinero hay que meterle a un activo para mover su precio un 1%. En los bonos del Tesoro de Estados Unidos podemos ver que es 2.2 trillones que hay que meterle a, eh, a los bonos para tratar de moverle su precio. Pero vean Bitcoin. Bitcoin con una cantidad pequeña logramos o se logra el mercado que su precio se mueva en 1%. ¿Por qué? Porque el valor de capitalización de mercado todavía es tan bajo que no tiene la profundidad de mercado que sí tiene el oro o los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y por lo tanto es más fácil mover hacia arriba o hacia abajo el precio de este activo. Continuamos, porque quiero entrar a la parte de preguntas y respuestas. Aquí les enseño también un poquito la correlación que tiene Bitcoin con otros activos. ¿Qué es la correlación? Es en qué dirección se mueve con respecto a otros activos. Cuando la correlación está por encima de 0, entonces, por ejemplo, todo lo que está encima de 0 en este gráfico, entonces se dice que Bitcoin tiene una correlación positiva. Si Bitcoin se mueve para arriba, ese otro activo se va a mover también para arriba. Y cuando la correlación es negativa o menor a 0, se mueven en direcciones opuestas. Lo que podemos ver aquí es que con respecto a commodities, cobre, oro, plata, el índice de Bloomberg de commodities y el petróleo, podemos ver que tiene una correlación positiva a partir del 2019 de Bitcoin y por lo tanto se mueve en la misma dirección que estos activos. Y abajo les pongo cuál es su correlación con otras monedas cripto.
y claramente todo está por encima de cero, por lo tanto, todas se mueven. Yo me atrevería a decir que todas las monedas se mueven de acuerdo a lo que suceda en Bitcoin. Bitcoin es el líder en ese sentido. Y en el siguiente gráfico vemos algo que también se habla mucho, el impacto ambiental de Bitcoin. Entonces Bitcoin, si usted ve solo los números en terabytes, gasta o consume la misma cantidad que digamos un país casi como los Países Bajos y un poquito más que la República Checa, en el gráfico superior a la izquierda. Y si lo comparamos con respecto a cantidades métricas, toneladas métricas de carbón de dióxido, emite la misma cantidad casi que la aerolínea American Airlines y un poquito menos que el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, claramente, tiene un impacto ambiental considerable. Y abajo les pongo un gráfico muy interesante. De acuerdo al valor de Bitcoin, ¿cuántas cantidades de toneladas métricas emitiría si el valor de Bitcoin llega, por ejemplo, a $250,000 la moneda? Emitiría 300 toneladas métricas de carbón. Y así sucesivamente porque hay más gente entrándole a tratar de minarlo. Entonces, quiero hacer un paréntesis muy grande. Después de haberles enseñado todo esto, la gente dice que terrible Bitcoin, por esta es la razón por la que va a fracasar. Quiero dejarles una pregunta teórica en sus cabezas. Es claro que el impacto es considerable de Bitcoin en el ambiente, pero déjenme preguntarle esto. ¿El impacto es considerable con respecto a qué? Con respecto al sistema económico que hoy en día tenemos, un sistema económico que necesita de crecimiento infinito en un mundo con recursos finitos. Un esquema económico que necesita de inflación siempre al alza. Nos enseñaron desde niños la inflación es buena. Un esquema económico que necesita que los precios siempre suban y entonces que siempre haya mayor producción de todos los productos. Explíqueme usted cómo uno puede criticar Bitcoin y vivir en este esquema económico. Cómo el sistema económico actual sí es benevolente hacia el ambiente y Bitcoin no. Y ahí se los dejo para que ustedes lo consideren. Y por último, quiero hablarles del precio. Entonces, ¿cuáles son mis pronósticos? Mi pronóstico es que va a haber un dólar fuerte en Estados Unidos. Eso es que la moneda se va a apreciar. El dólar está representado por superior izquierdo. Ese es el índice del dólar con respecto a otras monedas. Vean que tira al alza. En junio va hacia el alza. Eso significa que hay más gente entrando a Estados Unidos. Un dólar fuerte lo que genera es que los commodities bajen porque tienen una correlación inversa. Entonces vean los commodities abajo a la izquierda. El dólar sube, se los puse en una cajita roja, y los commodities bajan porque tienen esa correlación inversa. Y a mano derecha superior vemos el rendimiento del bono a 10 años de los Estados Unidos, que anda por niveles del 1.50. Esto es lo que rinde un bono a 10 años. Entonces, ¿cuál es mi pronóstico? Mi pronóstico es que el crecimiento económico de Estados Unidos va a ser débil en la segunda mitad de este año. Mi pronóstico es que cuando venza el estímulo fiscal que se le ha metido a Estados Unidos vía enviarle cheques a la gente, entonces vamos a empezar a ver que la economía no está tan bollante como se dice. Mi opinión es que la presión inflacionaria en Estados Unidos va a disminuir, que no va a ser un panorama inflacionario fuerte, en mi opinión, porque la economía no está tan sana como se cree. Y entonces eso lo que va a traer es más estímulo fiscal y más estímulo del Banco Central, de la Reserva Federal, para tratar de mantener la economía bollante. Y como hemos visto, cuando se imprime más moneda, hay más degradación de esta misma, y esto es el detonante o música a los oídos para activos como acciones de tecnología, los Googles, Facebooks, etcétera, porque las tasas bajas en los bonos son gasolina para que las acciones de tech suban, y también las criptos van a subir porque las criptos necesitan de la irresponsabilidad monetaria, tasas bajas, impresión de moneda, más estímulos fiscales. Toda esa irresponsabilidad, de nuevo, es música a los oídos de cripto, y esto va a hacer que el precio tienda al alza. Y aquí los dejo con esta última filmina.
Siempre se dice que la historia no se repite, pero definitivamente rima. Vean en el precio, en el gráfico de arriba. Aquí está Bitcoin, actualmente la línea blanca, ese es el precio de Bitcoin actualmente, y la línea azul es Bitcoin durante el 2012 al 2013, puesto en los mismos meses y días. Vean la belleza de cómo van moviéndose parecidísimo. Y vean cómo a finales de año la línea azul tiende al alza. Esto fue lo que le sucedió a Bitcoin en 2012 al 2013. La historia no se repite, pero rima. Vean abajo, precio actual de Bitcoin en blanco, de nuevo, en blanco, la línea en blanca. Y en azul, el precio de Bitcoin del 2016 al 2018 en los mismos meses. Y de nuevo, esto se está moviendo exactamente igual, esto es análisis técnico. Y de nuevo, último trimestre del año, línea azul durante el 2016-2018, el precio al alza. La historia no se repite, pero mi opinión siempre rima. Entonces, ¿puede haber una subida de Bitcoin en este tiempo? Yo creo que sí, honestamente. Y con esto termino y abro el espacio para unas breves preguntas o comentarios que puedan tener con respecto a todo lo que vimos. Bienvenidas las preguntas. Daniel, una pregunta. En la Filmina 11, donde hablas de la transacción que hacía Alice, la pregunta que no me quedó claro, si estas personas que son los que hacen la minería no logran descifrar el algoritmo ese con sus almacenes, como habíamos dicho, entonces significa que Alice no puede hacer su transacción. No, buena pregunta esa. Y es igual a cómo funciona hoy en día una tarjeta. Queda un circulante, queda un flotante. Entonces la transacción se hace sí o sí. Lo que va a tomar un poco más de tiempo es poder validarle e incluirlo dentro del blockchain de Bitcoin. Pero se va a dar estadísticamente cada 10 minutos se resuelve un problema de estos matemáticos en promedio. Se resuelve cada uno de estos problemas y entonces se incluyen estas transacciones en ese nuevo bloque que se minó. Entonces, aunque el bloque no haya sido minado, va a llegar el momento donde sí se va a minar ese bloque, el minero va a recibir los bitcoins y la transacción de Alice va a quedar registrada en el blockchain. Perfecto, perfecto. Y, entonces eso derivaría en la idea de que el Bitcoin se podría usar como un medio de cambio. Sí, se puede usar Quizás como esa es medio de la... cambio. Ahí la debilidad que yo le veo es su volatilidad en el precio, ¿verdad? Entonces, tanto para el comprador, el vendedor, si el precio cae inmediatamente después de que se hace la transacción o el precio sube, entonces hace un poquito incierta la transaccionalidad con Bitcoin. Okay. Entonces, ¿cuál es tu conclusión de un posible uso del Bitcoin como unidad de valor en el largo plazo, no como unidad o como medio de cambio? Yo creo que la gente quiere que Bitcoin corra antes de caminar. Entonces, Bitcoin vino a solventar el problema de la responsabilidad monetaria y la gente de una vez quise, quiero comprar papel higiénico con Bitcoin. No, no. Estamos experimentando por primera vez en nuestras vidas la creación o el birth de un nuevo tipo de activo. Entonces, es un activo que está hecho para cubrir la irresponsabilidad monetaria. A lo largo del camino se están inventando nuevas tecnologías para utilizarlo como medio de pago. Bienvenido, y estoy seguro que vamos a llegar a eso habiendo dicho que su volatilidad va a tender a reducirse conforme nuevos personas y inversores entren a este mundo. Entonces, cuando eso se logra reducir, es todavía más fácil poder usarlo como medio de pago. Pero en estas primeras etapas, yo creo que el Bitcoin ha cumplido con lo que es dar una opción de inversión que no puede ser manipulada por bancos centrales. El medio de pago yo creo que está en el mediano plazo, pero también va a venir. Ok, gracias. Daniel, ¿todo bien? Todo bien.
Quiero hacerte una pregunta, campeón. ¿Cómo ves vos vamos a ver, lo que está pasando ahorita en El Salvador? De que, bueno, de que ya lo aprobaron, digamos, pues como una moneda, y el gobierno lo que va a hacer es como echarse ellos el tema del exchange para mantener, digamos, una convertibilidad, para tratar de hacerlo más atractivo para que se use como moneda. ¿Cómo ves vos esa situación? Contanos. Bueno, a la vanguardia, va El Salvador, mis amigos salvadoreños, que hay varios aquí en el webinar, a la vanguardia. A mí me llama la atención mucho los detractores de Bitcoin que dicen, Bitcoin solo lo van a comprar las personas retail, de ahí no va a pasar. Entraron institucionales a comprar y dijeron, bueno, Bitcoin no va a ser aceptado por gobiernos. Entró El Salvador a usarlo como legal tender. Entonces me da risa como constantemente tienen que echarse para atrás en lo que dicen, pero hablando específicamente de El Salvador, siento que El Salvador es un país natural que adoptaría Bitcoin. ¿Por qué? Porque no tienen su propia moneda. Es un país que sabe manejar una moneda extranjera como su propia. Es un país que sabe las limitaciones que hay con eso. Es un país donde la bancarización todavía tiene muchísimo potencial de expandirse. Y eso es justamente lo que trae Bitcoin. Entonces Que yo no tiene banco siento que, central. exactamente, yo siento que trae muchísimos beneficios al país, especialmente para la gente que está marginada desde una perspectiva bancaria. Lo que yo quiero ver es este concepto de la volatilidad en el precio. Entonces, quiero entender y quiero ver con un ejemplo en vivo cómo funciona los negocios, cómo funciona el comercio con una moneda que mañana vale algo y pasado mañana vale menos o más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría ver, porque si las personas empiezan a intercambiar todas sus Bitcoin por dólar, que un fideicomiso del gobierno va a encargarse de cubrir esas necesidades, pues es un poco dispararse en el zapato con respecto a Bitcoin, ¿no? Entonces, yo quisiera ver la adopción de Bitcoin a través de wallets, yo quisiera ver la adopción en el comercio con Bitcoin puro. Y siento que ya sea que usted esté a favor o en contra del presidente de El Salvador, siento que es una apuesta audaz, es una apuesta valiente y yo creo que es el primero de muchos que van a venir. Ya Paraguay se habla al respecto, ya de hecho leí el otro día, me compartió uno de los que está aquí en el chat, en Costa Rica, ¿qué pasaría si se utiliza? Entonces, yo creo que es un efecto dominó que es imposible frenar y que va a darse sí o sí, a tal punto que los bancos centrales van a decir, si Bitcoin tiene 0.001% de probabilidad de ser exitoso, voy a comprar Bitcoin porque es mi hedge en contra o con respecto a este nuevo paradigma monetario. Entonces, de nuevo, quiero ver cómo se comporta el comercio, pero desde la perspectiva de Bitcoin y su uso y sus beneficios, no me sorprende que un país lo haya adoptado y más aún un país que está dolarizado. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Daniel, una pregunta tal vez un poco básica para vos o los economistas que están acá, pero bueno, es la idea de estos tipos de webinars. Decís que, y efectivamente, por lo poco que entiendo de la criptomoneda, de momento no es una moneda en la que uno pueda comprar y vender cosas, por lo menos, o sea, estamos en una etapa muy incipiente. Y efectivamente yo creo, lo que entiendo es que hay que dejar que madure un poco, ¿verdad? Y que evolucione un poco. Muchas personas lo están usando como medio de inversión. Em, creo que ese es lo que más suena en la cabeza de algunos de nosotros, porque sabemos que efectivamente no se ve en un corto o mediano plazo ir a pagar con bitcoins, por lo menos no en todo lugar. Evidentemente sabemos que ya hay lugares que aceptan y demás, pero no es algo que sea al diario, ¿cierto? Sin embargo, sí, efectivamente es algo que suena interesante como un tema de inversión, y vos usabas la analogía del seguro. Y eso me hizo igual sonar una campana en la cabeza, porque me pareció entender un poco la magia de invertir en criptomonedas, y eso es lo que te quiero preguntar.
Yo veo que es volátil y sube y baja, y de lo poco que entiendo de economía y finanzas, entiendo que sí, que que es un tipo de inversión riesgoso, ¿verdad? Sin embargo, también sé que a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿verdad? Es un concepto como muy básico de invertir en lo que sea, ¿verdad? Entiendo entonces también por una respuesta que diste ahora hace un poco en el chat, perdón, en este espacio de preguntas y respuestas, que no es una buena idea empezar a cambiar tampoco criptomonedas de momento. O sea, si el Bitcoin va para arriba, me imagino que mucha gente tenderá a decir, ok, quiero cambiar esto a dólares porque yo invertí 1 y hoy vale 100, por decirte un ejemplo. Decís que eso también es un poco dispararse en el pie, ¿verdad? Entendiendo que puede ser que pueda subir un poco más o pueda bajar. Entonces la pregunta concretamente es, a nivel de inversión, ¿vale más la pena invertir algo en bitcoins o en criptomonedas? Que por ahí escuché a alguien que dijo que uno debe invertir en criptomonedas lo que uno no necesite, ¿verdad? No sus ahorros, no su patrimonio, sino un dinero que uno no necesite, ¿cierto? Y dejarlo que evolucione conforme, digamos, esta moneda alternativa o esta commodity alternativa va creciendo. A nivel de inversión, es la pregunta. Claro, ok, entendido. Cuando yo dije que dispararse en el zapato es con respecto al efecto de network de Bitcoin. Si los comerciantes no se dejan Bitcoin y todo lo cambian dólares, entonces eso no tiene el efecto que Bitcoin busca, que es que se dejen los Bitcoins, ¿verdad? Y que negocien y transen en Bitcoin. Pero a nivel de inversión, para tu pregunta, la manera en que yo lo veo es, y mi manera de invertir es a largo plazo. Yo no estoy para tradear día a día con el Bitcoin. Tiene alta volatilidad, sí. Entonces el porcentaje de mi portafolio de inversión que le asigné a Bitcoin representa un porcentaje con el que yo me siento seguro y me siento tranquilo de que va a subir y bajar fuertemente, sí, pero no me va a afectar mi portafolio total. Eh, de inversión. Entonces, mi recomendación es, el Bitcoin es casi que un buy and hold. Ahora bien, si sacas una ganancia interesante, enhorabuena si la realizas. Ese es el concepto de inversión. Sos libre de tomar las decisiones que quieras hacer, realizar tu ganancia. Dale, por supuesto. Pero en mi caso personal, lo tengo como una opción a muy largo plazo porque empecé siendo muy escéptico de Bitcoin. Y aquí, por ejemplo, Leo, que está presente, sabe muy bien de esto. Empecé siendo muy escéptico de este Bitcoin, pero después de horas y horas y horas y horas de research que he hecho al respecto, fui evangelizado, ¿verdad? Entonces, creo fuertemente en lo que trae, en lo que significa y en el futuro que tiene esto. Yo siento que vamos para un nuevo paradigma en el mundo. No es sostenible como está el sistema económico actual. Y yo, Bitcoin es mi barquito para salirme del Titanic. Así lo veo. Entonces, esto es mi inversión a largo plazo. Yo recomendaría que lo vean así y que estén entonces dispuestos a comerse esas volatilidades que van a tener en el interín, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva es un gran activo para invertir, para tratar de generar ganancias, porque estoy seguro que sí va a atender al alza a largo plazo, ¿verdad? No te puedo decir qué va a pasar en la siguiente media hora, pero lo que sí te puedo decir es que dado el efecto network que tiene Bitcoin, que es lo mismo que hizo Facebook y Google, que es tratar de arropar la mayor cantidad de usuarios posible, esto es lo mismo que está haciendo Bitcoin, entonces ese efecto va a pagarse en el largo plazo y ya lo estamos viendo, El Salvador ha adoptado cada vez más institucionales entrándole. Es algo que tiene mucho upside, como dicen en finanzas. De hecho, ahí, Daniel, si me permitís, para agregar un dato interesante, en el 2034 se van a estar minando el 99% de los bitcoins. Y el Bitcoin 21 millones se va a minar en el 2140. O sea, ese no lo vamos a ver. Pero el impacto del 2034 me parece, digamos, que es muy interesante porque ahí, como vamos a tener la mayor cantidad de Bitcoins, prácticamente el que tenga Bitcoin va a tener un Picasso. ¿eh? ¿Y en cuánto lo voy a vender? De lo que me dé la gana.
Entonces eso va a tener, digamos, un refuerzo importante precisamente sobre lo que mencionaba, ¿verdad? De que en el largo plazo muy probablemente Bitcoin esté en niveles que uno no se atrevería ni a pensar, ¿verdad? Pero incluso hay gente que ha hablado precisamente de que los próximos 5 o 10 años, pues el Bitcoin podría estar tocando el $1.000.000. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, comentario que puedan tener? Muchísimas gracias, Daniel, por todo esto que nos decís. Nada más para continuar lo que estabas diciendo anteriormente. Entonces, tu recomendación sería, como si vamos a adquirir algún tipo de Bitcoin, mantenerlo ahí a largo plazo. Sí, vamos a ver, no soy asesor financiero, ¿verdad? Pero sí te puedo dar la perspectiva desde mi portafolio, ¿verdad? La perspectiva de la visión desde mi portafolio. Y en mi portafolio está como un activo a largo plazo. Es un activo que lucha en contra de la irresponsabilidad que estamos viendo cada día más. Vos trabajas duro en tu trabajo para ganarte tu dinero. Estás invirtiendo un montón de horas de tu vida trabajando para tener una pensión y tener años dignos cuando seas mayor. Y de repente viene un banco central y te dice que tu moneda no vale lo que tenía que valer, vale menos, y llegas después de haber invertido horas de tu tiempo, haber pagado con tiempo de tu vida y no te alcanza el dinero, eso para mí es irresponsabilidad y no quiero ser parte de eso. Y es lo que a mí me hace clic Bitcoin, que me da una salida de este sistema. Entonces usted puede decir, esta es una ideología extrañísima de esta persona. Bienvenido. Eso es lo bonito de las inversiones. Opiniones contrarias generan un mercado, ¿verdad? Pero así es como yo lo estoy abordando y esa es la visión que tengo con la criptomoneda, específicamente Bitcoin. Daniel, tal vez yo una pregunta más y qué pena aquí acaparar las preguntas, pero es que tenía demasiadas, más bien con dos te salvaste. Em, em, en función de las criptomonedas, entiendo que obviamente comentaste ahora que la Bitcoin es la más famosa y la más grande o la más reconocida. Hay otras en función de ese portafolio y entendiendo que no sos asesor financiero, pero sos un amigo. em, ¿Recomendás cualquier tipo de criptomoneda o recomendarías el Bitcoin, que es el que está un poco más maduro, ¿verdad? Y que ahora, bueno, este dato que daba uno de los que está aquí acompañándonos, pues sonó interesante. O cualquiera de los criptos sería interesante, o incluso diversificar el portafolio, como recomiendan todos ustedes los financieros, diversificar la inversión, diversificar en criptos. Claro, buena pregunta. Y claro, yo no tengo el 100% de criptos asignado a Bitcoin. El peso más grande que tengo es a Bitcoin, pero también tengo, por ejemplo, Ethereum, tengo Litecoin, tengo Cardano, tengo Ripple y tengo un par más. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación no es hacer un copy-paste de las monedas que te estoy diciendo. Mi recomendación es hacer la tarea. Entonces, cada moneda en la que yo entré, invertí horas de mi tiempo de entender qué es lo que ofrece esa moneda y entonces estoy dispuesto a invertir o no en esta o si no, sigo a la siguiente. Pero esa es mi metodología para todo mi portafolio. Yo no le meto a nada a ciegas. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo a todos. Hay que hacer la tarea de qué es cada activo. Entonces, yo tengo como 5 o 6 monedas para responderte. El porcentaje más alto, aproximadamente un 40% del portafolio está en Bitcoin, el resto está diluido en otras monedas, pero sí tengo otras para responder tu pregunta porque quiero diversificar, sabiendo que el que lidera ahí, y usualmente se ve estadísticamente, cuando Bitcoin baja, todas las demás bajan, cuando Bitcoin sube, todas las demás suben. Perfecto, gracias, Daniel. Bien, no sé si hay más preguntas y si no, pues no les quiero quitar mucho tiempo a ustedes y podemos dejarlo hasta aquí. No sé si alguien tiene más preguntas. De lo contrario, les agradezco muchísimo el espacio y pueden contactarme. La presentación se las puedo compartir sin problema y espero que sea el primero de muchos donde podamos estar hablando de estos temas. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Daniel. Pura vida. Gracias. Gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel.